Dios les bendiga. Vamos a abrir la escritura entonces continuando con nuestra serie en el Evangelio de Marcos. Nos corresponde Marcos capítulo 4 y nos situamos ya en lo que es la explicación de la parábola del sembrador. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 20. Y aquí le pido a los niños presentes toda la atención posible, porque yo este sermón quiero hacerlo con la ayuda de los niños. ¿Están los niños o no están los niños? ¿Sí? Pongan su atención porque yo les voy a hacer preguntas. A todos los niños. De 18 para arriba ya no son niños. Así que pongan su atención. Bien, vamos a leer entonces Marcos capítulo 4, desde el verso 10 hasta el verso 20. Así dice la palabra del Señor. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Como decía la introducción del domingo pasado, el versículo 9 de Marcos 4, Dios nos conceda oídos para oír. Pidamos eso al Señor entonces. Oremos al Señor por su palabra. Padre Santo, naturalmente nosotros no somos una buena tierra. No somos una tierra blanda, dispuesta, preparada. Naturalmente, Señor, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestro pecado, somos hostiles, somos rebeldes, resistimos tus palabras. Resistimos tus palabras, oh Señor, porque no queremos que tu palabra domine nuestras vidas. Generalmente, Señor, ignoramos, no escuchamos tu palabra porque no queremos que tú estés en nuestros pensamientos. No queremos que tú estés dominando nuestros afectos, nuestros pensamientos y nuestras voluntades. Por eso, Padre, te rogamos, según tu misericordia, como tú has prometido en este día bendecirnos, como tú has prometido en este día, Señor, alimentarnos, como tú has prometido en este día, Señor, que mientras escuchamos tu palabra, haz llover maná, alimento del cielo, sobre nuestros corazones. Que mientras escuchemos tu palabra, Señor, el bendito Espíritu Santo caiga sobre nosotros de una manera especial para transformar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros afectos para ti. De manera, Señor, que como termina esta parábola, seamos entonces una buena tierra
que da fruto abundante para tu gloria. Bendícenos, Señor. Bendice desde el niño hasta el anciano. Bendice a aquel que ha llegado por primera vez. Señor, bendice a aquel que ha llegado con dudas, tribulación, oscuridad, dureza. Tú eres misericordioso, Señor, y estamos aquí para escuchar tu voz a través de tu palabra en nuestras vidas. Danos entonces, Señor, oídos para oír. Inclina nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El propósito de las parábolas en los días de Jesús era un medio didáctico, era un medio pedagógico para iluminar las enseñanzas. Decían los rabinos que las parábolas tenían la capacidad de hacer que los oídos se convirtieran en ojos. Eso es muy importante porque estamos hablando de un contexto donde no hay internet, no hay TikTok, no hay Instagram, no hay nada de eso. No hay ningún tipo de comunicación visual. Entonces los maestros, los rabinos contaban parábolas. Y ya saben que una parábola es una historia de la vida real de la cual se obtiene una enseñanza espiritual y un principio moral. Y los rabinos usaban las parábolas para iluminar y para ilustrar la verdad a los oyentes, es decir, para dar una mejor comprensión del mensaje. Y contaban historias. Y a través de esas historias concluían con un mensaje espiritual o con una aplicación moral. Pero Jesús, siendo el maestro, Jesús siendo reconocido como un rabí, como un maestro de la ley, aunque no tenía una formación formal de la escuela de los rabinos, sí Jesús era reconocido popularmente como un maestro. Jesús no utiliza así las parábolas. Es decir, Jesús no utiliza las parábolas para iluminar el entendimiento. Al contrario, Jesús usa las parábolas para alumbrar la verdad en los creyentes, en los que están dispuestos a escuchar, pero también usa las parábolas para oscurecer el conocimiento a los incrédulos y a los que en primera instancia se rechazan a escuchar la palabra de Dios, lo rechazan de frentón. Entonces el método que emplea Jesús aquí es lo siguiente. Las parábolas son utilizadas como un método de bendición o juicio. Yo quiero que piensen eso. Técnicamente, las parábolas usadas por Jesús son utilizadas como un método de bendición y juicio. ¿Bendición para quién? Para los que con mansedumbre tienen oídos para oír. Pero un método de juicio ¿para quién? Para aquellos que con incredulidad y con resistencia voluntaria rechazan oír la palabra de Dios. Por eso en el sermón pasado decíamos que lo más importante que puedes hacer en este culto es disponerte ¿para qué? Para escuchar. Y para escuchar con atención y para escuchar con un corazón manso y humilde. Porque si no escuchas con esa disposición, entonces estás escuchando para endurecerte. Estás escuchando para endurecerte. Y esa es la razón, queridos hermanos, por la que de pronto nosotros nos encontramos con estas noticias. Personas que se apartan de la fe, personas que caen en pecados completamente escandalosos, incluso pastores, que teniendo sana doctrina, que teniendo buena palabra, que teniendo la doctrina correcta, ¿qué ocurrió con ellos? Se endurecieron en la luz. Como decía J.C. Ryle, y no sé si le copió Spurgeon o Ryle, pero J.C. Ryle decía que el mismo sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece la greda.
el mismo conocimiento de la palabra, que derrite nuestros corazones, ese mismo conocimiento nos puede endurecer. Y ese endurecimiento viene cuando no hay en nosotros una disposición mansa y humilde de someternos a que Dios nos hable, que Dios trate con nuestros corazones. ¿Por qué razón entonces las parábolas son bendición y juicio? Inmediatamente Jesús, cuando está solo con los discípulos, Jesús cita las palabras del profeta Isaías. Usted puede ver ahí en su Biblia el versículo 12 y abajito va a encontrar que hay una referencia bíblica. Dice Isaías 6, 9 al 10. ¿Por qué? Jesús está citando las palabras del profeta Isaías cuando Isaías fue comisionado para ser el predicador a un Israel incrédulo. ¿Y qué decían las palabras de Dios a Isaías en su llamado? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Isaías es el profeta que más profetizó del siervo de Jehová. Isaías es el profeta que más profetizó del Mesías. En el libro de Isaías nos encontramos con las profecías más hermosas, más sublimes del carácter de Cristo Jesús. Cualquiera de nosotros hubiésemos estado con la boca abierta escuchando a Isaías. Pero el ministerio de Isaías, ¿sabes para qué fue? El ministerio de Isaías fue para endurecer. Cuando Isaías tiene ese encuentro con la santidad de Dios y cuando Isaías escucha el consejo del Dios Trino diciendo, ¿quién irá por nosotros y a quién enviaremos? Isaías tuvo ahí una visión del Espíritu, del consejo del Dios Trino, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, el consejo trinitario, diciendo, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá para salvar a este pueblo? Isaías tuvo esa visión. Y Isaías, tan conmocionado por el perdón que había recibido, Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto. Y ahí se le da esta comisión. Sí, vas a predicar, Isaías. Vas a predicar tus mejores sermones, vas a predicar tus mejores series bíblicas, vas a predicar tus mejores profecías, pero ¿sabes qué? Nadie se va a convertir en tu ministerio. Ni uno solo. Nadie se va a convertir. Es difícil, ¿no? ¿Quién querría aceptar ese ministerio? Vas a ser un excelente predicador, Isaías. Vas a tener mi unción. Pero en tu ministerio no se va a convertir nadie. Porque tú vas a predicar para endurecer. Y ahí Isaías, en Isaías capítulo 6, hace esta pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo haré esto? Y Dios le responde, hasta que no quede nada. Hasta que todo sea desolado. Hasta que ya no haya remedio. Hasta cuando mi pueblo, por su rebeldía, vaya ¿a dónde? Al exilio. En Isaías, entonces, encontramos también un reflejo, una imagen, una figura, una sombra del ministerio de ¿quién? Cristo Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo que nos está mostrando Marcos. Y eso es lo que Jesús está diciendo en primera instancia al explicar esta parábola. Jesús se está identificando con el siervo isaínico, con el siervo de Jehová, el cual Isaías ha profetizado, al cual va a predicar, pero solamente algunos van a escuchar, algunos se van a convertir y otros simplemente se van a endurecer. No escuchar, hermanos, no escuchar la palabra de Dios y menospreciarla fue la triste historia del pueblo de Israel. Esa fue la triste historia del pueblo de Israel. Menospreciar la palabra de Dios y no escucharla. ¿Dónde termina el Antiguo Testamento en tu Biblia? Termina con el libro de Malaquías, ¿cierto? Pero en las escrituras hebreas,
lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, termina con Segunda de Crónicas. Ahí terminan las escrituras hebreas. No termina con el libro de Malaquías, porque lo que nosotros tenemos es una traducción del hebreo al griego, la cual se llama Septuaginta. Y por eso termina con el libro del profeta Malaquías. Pero en la Biblia hebrea, que nosotros podríamos llamarla así, Biblia hebrea, termina con el libro de Segunda de Crónicas. ¿Y sabes cómo termina? Con estas palabras. Mira por favor tu Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Lo nota? ¿Cómo termina el relato de las Escrituras para Israel? Con esta nota amarga y triste. Ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio. Entonces, hermanos, la aplicación inmediata que surge de esto para nuestras vidas es: si rechazas la palabra de Dios, no hay remedio para ti. Ya no hay más. Dios no tiene nada más que decirte. Dios no abrirá el cielo para enviar un arcoíris, ni abrirá el cielo para decirte yo te amo. Él envió a su Hijo Jesucristo. Y la obra, muerte, resurrección y ascensión de su Hijo están narradas en su palabra. Su palabra es suficiente. Pero si rechazas la palabra de Dios, ya no hay remedio. No lo hay. Ahora no sé si notaste esto en este versículo, pero el acto constante y continuo de Dios de enviar profetas, de enviar mensajeros, ¿qué era? Misericordia y amor de Dios. Dios te ama, te ha dado su palabra, te ha dado pasto. Por eso es tan importante lo que hacemos con lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque así como el fracaso de Israel en responder a la palabra de Dios sembrada por los profetas termina en un juicio, así también el fracaso en responder a las palabras sembradas por Jesucristo también terminarán en un juicio. Todos nosotros, yo, usted, todos nosotros, nunca lo olvide, estaremos en el trono de Dios y tendremos que dar cuenta de qué cosa. De lo que escuchamos, de lo que hicimos con lo que escuchamos. Y cada predicador, cada pastor tendrá que dar cuenta de lo que enseñó y por qué lo enseñó. El que tenga oídos para oír, oiga, oiga. Entonces, al explicar esto Jesús ya sabemos que emplea las parábolas no solamente para dar luz a los que creen, sino también para endurecer a aquellos que resisten su palabra. Entonces Jesús intencionalmente ocultó el significado de la parábola ¿a quiénes? Mire por favor Marcos 4, versículo 11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, y parábolas sin explicación. El que escuchó, escuchó, el que entendió, entendió. Si hay algo que no entendió, el Señor le dará entendimiento en su casa, algo así. Pero ¿por qué Jesús hace eso intencionalmente? ¿Quiénes son los que estaban afuera? ¿Quiénes son los que están murmurando?
¿Quiénes son los que están diciendo Jesús hace milagros y expulsa demonios por el poder del demonio? ¿Quiénes son? Los escribas, los fariseos y también parte de su familia que tenían a Jesús como un loco. ¿Qué dice Jesús? A ustedes, mis discípulos, a los cuales yo llamé para que estuviesen conmigo, a ustedes les daré la explicación de esta parábola, pero a ellos todas las cosas por parábolas. Jesús hace eso de manera intencional. Entonces, aquí hay un punto para destacar respecto de el oficio profético de Cristo. Niños, ¿cuántos oficios tiene Cristo? Los papás le soplan ahí. Niños, ¿cuántos oficios tiene Cristo? 3 oficios. 3 oficios. Él es nuestro rey que nos rescata del pecado. Él es nuestro rey que vence a Satanás. Él es nuestro rey que vence al demonio y a todos nuestros enemigos. Él es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros, quien ruega por nosotros. Si tus padres se olvidan en orar por ti, Jesús ora por ti todos los días. Él es nuestro sumo sacerdote. Pero hay algo más. Jesús es nuestro profeta. Él es rey, sacerdote y profeta. ¿Y qué hace un profeta? La labor principal de un profeta es exponer, enseñar, revelar la palabra de Dios. Por esa razón, si Jesús no nos revela el conocimiento de las parábolas, no hay cómo entenderlo. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí Jesús es el ejercicio de su oficio profético. ¿A quiénes? A los más tontos, a los más duros, a los más necios. Ya recuerda el sermón de Gabriel, los más tontos, los más duros, los más necios, los más tercos, que eran sus discípulos. A ellos Jesús les está explicando con peras y con manzanas. Y ahí tú puedes ver el oficio profético de Cristo. ¿Cuán necesitados somos del oficio profético de Cristo? Porque nosotros somos comparados ¿con qué animal? ¿Con leones? ¿Con tigres? ¿Con zorros? ¿Con qué? La oveja, pues. Y la oveja, por definición natural, es tonta, lenta, terca. Jesús, en su oficio profético, Él te enseña con paciencia, Él te enseña con amor, Él te enseña con ternura, Él te va aclarando paso a paso lo que tú necesitas saber. Él es nuestro profeta. Él es el mejor profeta. Él es el mejor predicador. Él es el maestro. Él es aquel que enseña. Entonces Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos, a explicar su parábola, y Jesús lo hace con una suave reprensión. ¿Cuál es la suave reprensión? Jesús no le dijo, pero ¿cómo son tan tontos que no entienden? No, la suave reprensión es la siguiente. Jesús les dice, si no entienden esta parábola, no podrán entender las demás. Y acto seguido, directamente Jesús comienza a explicar la parábola. Y aquí va la explicación que Jesús da. La semilla representa ¿qué cosa, según Jesús? La palabra. ¿Y el sembrador a quién representa? Si la semilla es la palabra, ¿quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? ¿El pastor? No. ¿Quién es el sembrador? Jesús. Jesús es el sembrador y Jesús dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? La buena semilla, la palabra de Dios. Y luego Jesús dice, hay 4 tipos de suelos. ¿Cuáles son esos suelos? Niños, atención, aquí me ayudan ustedes. Hay 4 tipos de suelos aquí en la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos 4 tipos de suelos? Suelo número 1, un suelo duro. Un suelo muy duro. Suelo número 2, un suelo pedregoso, lleno de piedras. Suelo número 3, un suelo que por debajo tiene espinas.
Y suelo número 4, un suelo blando. Cada uno de estos suelos representan un tipo de corazón. ¿Cuántos tipos de corazones hay? 4, ¿cierto? 4 tipos de corazones. ¿Qué corazones hay? ¿Hay corazones duros? ¿Tienes tú un corazón duro? Hay corazones pedregosos. ¿Tienes un corazón pedregoso? Hay corazones con espinos que aparentemente no se ven, pero están ahí, están dentro del corazón. Corazones con espinos. Y hay corazones blandos. Hay corazones blandos. Hay corazones que han sido tratados, a los cuales Jesús les llama una tierra buena, una tierra fértil. Entonces, en la explicación de la parábola, Jesús enseña lo siguiente. Todos los suelos oyen la palabra, ¿o no? Todos oyen. Pero ¿dónde está la diferencia? No todos responden de la misma forma. Todos oyen, los 4 suelos oyen, los 4 corazones oyen, pero no todos responden de la misma forma. Entonces, aplicando esta parábola ahora a nosotros, hagamos este ejercicio. En una iglesia de 100 personas, divididas en 4 grupos de personas, ¿cuántas personas van a escuchar realmente? Si hay 4 tipos de suelos, pero de los 4 solamente uno realmente escuchó y los otros 3 no. En una iglesia de 100 personas, divididas en 4 grupos, ¿cuántas personas realmente van a ir a su casa hoy día escuchando? Solamente 25 personas. ¿Mucho o poco? ¿Mucho o poco? ¿Cómo es la puerta de entrada al reino de los cielos? ¿Cómo es la puerta de entrada al reino de los cielos? ¿Es ancha? ¿El camino es ancho? ¿No? Es angosto. Es angosto. ¿Qué tan angosto es, pastor? Tan angosto que solamente puedes transitar tú. Tan angosto que solamente puedes caminar tú. Y tan angosto que tú tendrás que enfrentarte un día contra Dios solo. Sin presbítero, sin diácono, sin hermano, sin madre, sin padre, sin hijos. Tú y el Señor solo. Por eso es un camino angosto. Muy angosto. Entonces, ¿qué es lo más importante que puedes hacer aquí ahora? Escuchar. Pero no solamente escuchar, amados hermanos, no solamente escuchar, porque estos suelos duros, estos suelos pedregosos o estos suelos llenos de espinos también escuchan. Entonces no es solamente escuchar, hay algo más. No es solamente escuchar, es escuchar orando. Es escuchar orando. Es escuchar clamando. Es escuchar con sumisión, es escuchar con humildad, es escuchar rogando al Señor que obre en tu vida. ¿Eso va más allá del simple escuchar o va más allá de la simple atención? Es un acto de adoración. ¿Está adorando usted ahora? ¿Nos hemos reunido para adorar a Dios? Adorar a Dios es esto. Vea tu Biblia, por favor, al Salmo 119. Ve al Salmo 119 y solamente sigue la lectura del Salmo 119, verso 33 al 38. ¿Cómo deberíamos escuchar la palabra de Dios? Salmo 119, verso 33 al 38. Esta debiese ser tu oración, la misma oración del salmista. El salmista dice, enséñame, enséñame, oh Jehová, tus estatutos. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Guíame por la senda de tus mandamientos. Inclina mi corazón a tus testimonios.
Aparta mis ojos de la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo. ¿Cómo deberíamos escuchar? ¿Cómo deberías prestar atención a la palabra de Dios? Enséñame. Enséñame. Enséñame, oh Jehová, tus estatutos. Enséñame tus caminos. Enséñame. Y Jesús está aquí para enseñarte. Enséñame. Soy torpe, Señor, no entiendo. Tengo dureza en mi corazón. Necesito que me enseñes. Enséñame. Enséñame, oh Jehová, tus estatutos. Luego, dame. ¿Te das cuenta de la humildad? Dame entendimiento en tu palabra. Señor, no comprendo. Señor, no comprendo tu palabra. Señor, no comprendo. No puedo sacar mayor provecho. Por lo tanto, dame entendimiento. Luego, guíame. Necesito dirección, Señor. De lo contrario, mi corazón sigue inclinado a mis propias ideas. Guíame en tu palabra. Guíame por tus mandamientos. Un momento muy hermoso para orar. Inclina mi corazón a tus testimonios. Es decir, toma este corazón duro, toma este corazón incrédulo, toma este corazón soberbio y somételo a tu palabra. ¿Cuántas veces has experimentado eso estando acá? Un corazón duro que le cuesta creer y que de pronto comienza a creer. Y fue tan grande la obra de la palabra de Dios que hasta el semblante cambió. ¿Sí? Inclina mi corazón a tus testimonios. Aparta mis ojos de la vanidad. Hermanos, vivimos en un mundo que nos llama a la vanidad de la vida, a la vanidad momentánea. ¿Sabes lo que es la vida? La vida es una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se va. Eso es la vida. La vida no tiene un punto de comparación con la eternidad. Y lo que hacemos aquí, domingo a domingo, es preparar nuestros corazones para la eternidad. Eternidad ya sea en la gloria con Cristo y en su cielo, o finalmente por dureza y endurecimiento y incredulidad, eternidad en una condenación eterna. Pero la vida, ¿qué es? Los afanes, ¿qué son? Tus afanes, ¿qué son? Son vapor, neblina que dura un poco de tiempo. Solo un poco. Mientras que la palabra de Dios, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Aparta mis ojos de la vanidad. Y luego mira cómo ora el salmista. Avívame. ¿Cree en avivamiento? Pocos amén. ¿Cree en avivamiento? Hermano, creer en avivamiento es una doctrina profundamente reformada y presbiteriana. Creemos en avivamiento. Creemos que Dios envía y derrama su poder a su pueblo para vivificarlo. Y el salmista dice, avívame en tu camino. ¿Cómo somos avivados en los caminos de Dios? La palabra de Dios. El fuego de la palabra de Dios enciende fuego en nuestros corazones. Sí, hermanos, es por la palabra de Dios. Avívame en tu camino. Y finalmente dice, confirma tu palabra a tu siervo. Es decir, Señor, lo que yo he escuchado, lo que he recibido, lo que he guardado en mi corazón, confírmalo. Confirma tu palabra. ¿Por qué debemos orar así? Porque Jesús dice que hay personas que escuchan la palabra, pero no entienden. Eso enseña esta palabra. Hay personas que escuchan la palabra y no entienden. Hay personas que se gozan momentáneamente con la palabra, pero después no perseveran. Aquí está uno de los miembros de esta iglesia más antiguos, presente. Yo llegué a esta iglesia con 28 años, recién casado. Y estaba la hermana Martita. Y ella me recibió muy bien, me dio un café y un queque. Y si ustedes conversan con Martita, ustedes les pueden preguntar,
¿Cuántas personas han pasado por esta iglesia? Se sorprenderá el número, hermanos. Se sorprenderá el número. ¿Qué significa aquello? Que hay tipos de personas que se gozan con la palabra, pero no perseveran. Fue simplemente un gozo de domingo, fue simplemente un gozo momentáneo, fue simplemente que se gozaron en escuchar lo que ellos querían escuchar, pero no perseveraron. ¿Será así contigo? ¿Será así con nosotros? ¿Será así con nuestros hijos? Lo que marca la diferencia es escuchar con humildad, con mansedumbre y atesorar la palabra de Dios. Reciben la palabra, dice el Señor, pero son ahogados por sus propios afanes. Es decir, hay personas presentes que escuchan la palabra, pero cuando salen del culto, vamos de nuevo otra vez a los afanes. Y los afanes son tan grandes, las distracciones son tan grandes, lo que hay que hacer es tan pesado que ahoga la palabra. Y ya a mitad de semana se sienten completamente vacíos, débiles y secos. ¿Por qué? Porque sus afanes ahogaron la palabra. Sí, hermanos, Jesús está hablando de eso. Hay personas que por sus propios afanes son ahogados. Y a pesar de lo terrible de esto, ¿cuál es la enseñanza que nos da Jesús? El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el escuchar la palabra de Dios no solo demanda atención, sino que también demanda nuestro compromiso. ¿Qué harás tú con la palabra predicada? Porque Dios está mirando aquello, porque Dios está tomando cuenta de aquello. ¿Ya escuchaste lo que sucedió con Israel? Dios le envió profetas y mensajeros porque les amaba, porque les tenía misericordia, pero ellos resistieron, menospreciaron su palabra. ¿Hasta qué? Hasta que ya no hubo remedio. George Whitefield, uno de los grandes predicadores del avivamiento, él decía que cuando Dios ha destinado juzgar a un pueblo y maldecir a un pueblo, Él envía predicadores y pastores conforme al corazón de ese pueblo. ¿Para qué? Para quitarles su palabra. ¿Qué harás tú entonces, hermano? ¿Qué haremos nosotros con la palabra recibida? A eso nos llama la palabra de Dios. Entonces, mientras escuchas esta palabra, medita en tu corazón. Clama a Dios. Pídele, Señor, enséñame. Señor, dame entendimiento. Señor, inclina mi corazón. Señor, aparta mis ojos de la vanidad. Señor, avívame por esta palabra. Señor, confirma esta palabra en mi corazón. ¿Por qué? Porque el sembrador salió a sembrar. El sembrador sale a sembrar en la parábola y fíjense en esto. El sembrador no hace nada extraño. El sembrador siembra conforme a la costumbre de la época. Sale a sembrar, toma su saco y el sembrador lo que hacía era tomar la semilla y esparcirla y tirarla. No era el tipo de siembra como nosotros acostumbramos a ver en el campo, donde se hace un surco y se pone la semillita ahí en el surco y luego se tapa con tierrita. No. En la antigua Galilea lo que hacían los sembradores eran, tomaban su saco de semilla, iban por los campos y tiraban la semilla. Y una vez tomaban tierra y ocultaban la semilla. Y esa es la razón por la cual algunas semillas caían en terreno duro, otras caían en terreno con piedras, otras caían en terrenos que las espinas estaban ocultas. Entonces el sembrador sale a sembrar. El sembrador no emplea un nuevo método. El sembrador no hace nada indebido. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿El problema está en la semilla? No. ¿El problema está en el sembrador? No. ¿Dónde está el problema? El problema está en los suelos. El problema está en los suelos. Niños, ¿cuántos tipos de suelo hay? 4. Suelos duros, suelos con piedras, suelos con espinos y suelos blandos.
Cada uno de estos suelos representan un corazón. Niños, ¿qué tipo de corazón tienen ustedes? ¿Corazones duros? ¿Blandos? ¿Corazones para el Señor? Que Dios nos conceda corazones para el Señor. Entonces el problema está en los suelos. Miremos el primer suelo. Los sembrados junto al camino. Estos sembrados junto al camino, en la parábola del Señor sobre el sembrador, figura a los campos de cultivo de la Galilea. Campos de cultivo que estaban básicamente separados por pequeños surcos, pero esos surcos naturalmente fueron aplastados. Este terreno fue aplastado por los animales que pasaban por ahí, las personas que transitaban por ahí, las carretas que pasaban por ahí. Entonces era un suelo muy duro, muy duro. Y en el contexto de Marcos, este suelo duro representa a los fariseos y a los maestros de la ley, que están endurecidos por la tradición, que ellos no comprenden que Jesús es el Hijo de Dios, a pesar de que los milagros, las palabras de Jesús, los dichos de Jesús están conforme a las Escrituras, pero ellos dicen, no puede ser el Mesías el hijo de un carpintero, no lo puede ser. Entonces, se endurecen, están endurecidos. No puede ser que el Mesías prometido sea ese hombre insignificante y sin apariencia, no lo puede ser, no lo creo. Esos son los endurecidos. Estaban endurecidos por su tradición, estaban endurecidos por sus propios pensamientos, y representa a los escribas y los fariseos. Pero también, ¿a qué tipo de personas representa? Jesús dice esto: personas que escuchan la palabra, pero no entienden. Personas que no tienen entendimiento de las Escrituras. Entonces lo que escuchan le es arrebatado por Satanás y Satanás le roba todo. Todo se los quita. Es decir, personas que escuchan sin la intención de responder a la palabra y se endurecen hasta que mueren en condenación. Si usted quiere aprender más de las parábolas, hay un libro que recomiendo que es de James Montgomery Boyce y se llama Las parábolas de Jesús. Es buenísimo, muy sencillo. Y ahí en ese comentario, Montgomery Boyce dice lo siguiente: ¿qué es lo que hace duro al corazón humano? ¿Qué es lo que hace duro al corazón humano? Responde, solo puede haber una respuesta: el pecado. El pecado endurece al corazón y el corazón que se endurece peca aún más. ¿Qué endurece el corazón? El pecado. El pecado. Por eso cuando escuchas la palabra y escuchas con mansedumbre y estás dispuesto a escuchar, hay algo glorioso que sucede. Dios te concede arrepentimiento y fe. Y tu percepción del pecado, ¿qué ocurre? Cambia. ¿A cuánto le sucedió que estando acá se dieron cuenta que eran más pecadores de lo que pensaban? ¿Sí o no? Pero también sucedió otra cosa. Recibieron mayor fe, mayor confianza, mayor gozo, porque eso es lo que hace el Evangelio. Nos convence de los pecadores que somos y nos convence del amor extraordinario de Jesús por los pecadores. Sí, hermanos, Cristo ama al pecador. Lo ama y lo llama al arrepentimiento. Pero solamente un corazón se endurece por causa del pecado. Los corazones duros entonces son como esta tierra no arada. Y un corazón duro, ¿qué necesita? Ser quebrantado por el Espíritu de Dios. Si Dios no obra en ese corazón duro no creerá jamás. Porque el problema no está en la semilla. El problema no está en el sembrador, el problema está en el corazón. Déjame graficarlo de esta forma. El apóstol Pablo predicó el mismo mensaje al rey Agripa y le predicó el mismo evangelio a Lidia. El rey Agripa, cuando escuchó la predicación, dijo: por poco me persuades, Pablo. Pero Lidia, mientras escuchaba, Dios abrió su corazón
para comprender el Evangelio y entregó su vida, su hogar y su familia a los pies de Cristo. ¿Dónde estaba el problema? Siempre es el corazón del hombre. Y el único que puede cambiar el corazón es Dios. No necesitas un nuevo predicador, necesitas un cambio de corazón. Eso es lo que necesitas, un cambio de corazón. El segundo suelo son los suelos sembrados en pedregales. Los suelos sembrados en pedregales. Igual en el campo de Galilea, parte de los terrenos tenían una capita delgada de tierra, pero por debajo de esa capa delgada de tierra había un lecho rocoso de piedra caliza. Entonces, si la semilla caía ahí, por supuesto, iba a ser germinada por el sol, iba a brotar rápidamente, pero al tener un lecho rocoso no tendría raíz. ¿Y qué va a ocurrir entonces con esa semillita germinada? El sol la va a secar y va a morir. En el contexto de Marcos, ese suelo, ¿a quién representa? Personas que siguen a Jesús por sus milagros. Personas que siguen a Jesús por los panes y por los peces. Pero esas personas desaparecieron ¿cuándo? Cuando Jesús le dijo que no pueden ser dignos de Él si no toman su cruz, si se niegan a sí mismo y si le siguen. Es decir, existe este tipo de personas que son atraídos por los bienes temporales del Evangelio, pero quieren un Evangelio sin cruz. Te pregunto, ¿existe aquello? ¿Existe un Evangelio sin cruz? Si lo hay, es otro Evangelio. No es el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántas personas hemos visto nosotros dentro de la iglesia que hacen profesiones de fe? Muestran un activismo cristiano, pero al igual que este suelo, no tienen profundidad. No tienen profundidad. No son palmas, como dice el Salmo, plantadas con raíces fuertes, árboles fuertes, con raíces fuertes que soportan la tribulación, soportan las aflicciones, sino que al no tener raíces profundas, son arrastrados por las aflicciones y las dificultades de la vida. En una congregación son los primeros en marchitarse. ¿Por qué se marchitan? Porque no están arraigados en la palabra de Dios. No están arraigados en la palabra de Dios. Es decir, tienen un conocimiento de la palabra de Dios muy superficial. ¿Cómo vas a enfrentar las aflicciones? ¿Cómo vas a enfrentar el sufrimiento? ¿Cómo vas a enfrentar el sufrimiento que sí o sí va a llegar a tu vida, sobre todo cuando estamos avanzando en la edad? ¿Cómo vas a enfrentar el sufrimiento de la familia? ¿Cómo vas a enfrentar las aflicciones de los hijos que crecen? ¿Cómo lo vas a enfrentar si no tienes la palabra de Dios? ¿Te hallas a ti mismo sin raíz? Eres como una casa construida en fundamentos de arena. Mas aquel que tiene la palabra de Dios está cimentado en la roca eterna que es Cristo Jesús. Necesitas la palabra de Dios. El corazón superficial no quiere los costos del discipulado. Porque el corazón de esta gente superficial era la que recibió a Jesús diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y 3 días después, ¿qué gritaron? Crucifícale. No lo queremos a Él. Él es nuestro rey. Él no es nuestro rey. César es nuestro rey. Ejecútalo y libera a Barrabás. Ese es el corazón superficial. El corazón superficial no quiere los costos del discipulado. No quiere tomar la cruz, no quiere negarse a sí mismo, no quiere seguir a Jesús. Ese es el corazón superficial. Luego tenemos el corazón sembrado en un suelo espinoso. Suelo espinoso que representa un corazón ahogado. ¿Por qué? Ahogado por los afanes de esta vida. Si se fijan acá,
Jesús dice que los espinos estaban por debajo de la tierra. Por encima la tierra, ¿cómo se veía? Maravillosa. Pero por debajo de la tierra estaba llena de raíces, de espinos, de espinas. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando la tierra comenzó a ser regada y cuando la tierra comenzó a ser germinada, esas espinas que estaban ocultas también comenzaron a brotar. ¿Y qué fue más fuerte? Las espinas ocultas. Jesús dice que estas espinas ocultas representan algo muy importante. Representan los afanes de este siglo. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas que entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 19. Entonces, hoy por hoy, tu mayor enemigo, fuera de Satanás y fuera de tu propia carne, ¿qué es? A los cuales los cristianos nosotros no lo vemos como un mal. Pero nuestro mayor enemigo, ¿sabe qué es? Los afanes de este siglo. Son los afanes de este tiempo los que no te dejan buscar a Dios. Son los afanes de este tiempo los que no te dejan tener tiempo de descanso con Dios. Son los afanes de este tiempo los que no te dejan tener comunión con Dios. Son los afanes de este tiempo, los afanes que te ahogan, los que no te dan tiempo para reposar y descansar y recrearte en el amor de Dios. Marta, Marta, tan afanada estás. ¿Y qué había hecho Marta? Había descuidado su primera obligación. Estar escuchando la palabra de Dios a los pies del Maestro. Son los afanes, hermanos. Cuando Jesús explicó esta parábola, uno de los discípulos ahí también estaba escuchando. ¿Quién escuchaba? Judas Iscariote. Judas Iscariote estaba escuchando, pero no estaba escuchando con atención. No escuchaba con atención porque permitió que la espina del engaño de las riquezas ahogara la palabra de Dios en su vida. Jesús estaba diciendo el engaño de la codicia, el engaño de las riquezas. Y como eso ya estaba en el corazón de Judas, Judas no escuchó con atención. Endureció su corazón. Entonces, hermano mío, si Dios te está convenciendo ahora del pecado de ahogar su palabra, si ahora mismo el Espíritu Santo te está convenciendo de ese pecado, has ahogado mi palabra. Has ahogado mi palabra por tus afanes. Has ahogado mi palabra por tus codicias. Has ahogado mi palabra por dar prioridad a otras cosas. ¿Qué es lo que debes hacer? No te endurezcas. No digas, no, yo no soy ese. Porque justo al que le tocaba el sermón no vino. Yo no soy ese. No, di, yo soy ese, Señor. Sí, precisamente yo soy ese. Yo soy aquel que ha endurecido el corazón. Yo soy aquel que ha ahogado la palabra por estar pendiente de afanes. No endurezcas tu corazón. Y te voy a decir por qué no debes endurecerlo. ¿Sabes por qué? Porque aunque tu corazón es duro, el corazón de Cristo Jesús es manso y humilde. Aunque tu corazón es necio, aunque tu corazón está oscurecido, el corazón de Cristo permanece manso y humilde, dispuesto a perdonarte.
Y si tú confiesas tu pecado ahora, y si tú le dices al Señor, perdóname, Señor, porque he ahogado tu palabra, porque he descuidado los medios de gracia, porque he descuidado la comunión contigo, y vienes en arrepentimiento y fe al Señor Jesús, Él no te dirá, lo siento, ya es tarde. Esa es la actitud de un hombre orgulloso. Pero Jesús es manso y humilde. ¿Y qué crees que dirá? Aquí estoy a la puerta y llamo. Aquí estoy con los cielos abiertos y con un banquete de gracia y misericordia para ti. Esa es la razón por la cual no debemos endurecernos. Esa es la razón, hermanos, cuando usted es descubierto por la palabra de Dios, cuando yo soy descubierto por la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios descubre nuestros corazones, lo peor que podemos hacer es negar la realidad. Necesitamos abrazarnos de la gracia de Dios, porque en ese momento Cristo está dispuesto a perdonarnos. Pero ¿quién negó la realidad? Fue Judas. Judas negó la realidad de su propio corazón. Entonces Judas, con su propio afán, ahogó la convicción de pecado. No dejes que las codicias de la vida ahoguen la palabra recibida. No cambies las palabras de Dios por 30 monedas de plata, como Judas lo hizo. Sino que dile al Señor, tus palabras son más dulces que la miel. Nunca nadie me ha hablado como Él. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, porque está lleno de gracia y de verdad. Finalmente tenemos la semilla en el buen suelo. Y este suelo es notablemente diferente a los tres primeros y representa un tipo de corazón. Representa a los corazones que reciben la palabra y dan fruto. Representa corazones mansos y humildes que reciben la palabra con mansedumbre y dan fruto. Dan fruto en medio de la tribulación. Dan fruto en medio de las pruebas. Dan fruto en medio de los sufrimientos. Este tipo de corazones no son ahogados por las codicias porque constantemente se arrepienten de la codicia del corazón. Estos corazones no son ahogados por los deseos personales. Estos corazones no son ahogados por los deseos pecaminosos. Es decir, escuchan la palabra con arrepentimiento y con fe. Son corazones que desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y son este tipo de corazones los que dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. ¿Cuál es el único corazón que dará fruto? Es el corazón que ha sido tratado por Cristo Jesús. Ese es el corazón que dará fruto. Por lo tanto, eso significa una cosa, que un cristiano sin frutos es una contradicción vital. ¿Por qué? Mira lo que dice Jesús, Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto. Mucho fruto. Si estás unido a Cristo, si Cristo está unido a ti, si has sido unido a Cristo, si la vida de Cristo está en ti, esa vida se va a manifestar progresivamente, por supuesto. 30, 60 y 100 por uno. Aunque seas el cristiano que tiene el fruto más pequeño, se hace visible porque la vida de Cristo está en ti. Pregunta para concluir. ¿Con cuál de estos suelos te has identificado hoy? ¿Con cuál de estos suelos te has identificado hoy? No me responda a mí, respóndale al Señor. Y segundo, ¿qué harás si tu corazón ha sido expuesto hoy? Y has dicho,
Yo soy ese. ¿Qué harás? Los discípulos nos enseñan lo que debemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando toda la multitud se fue desanimada, cuando toda la multitud se fue desalentada, cuando la multitud escuchó, el que tiene oídos para oír, oiga, los discípulos no se ofendieron. Los discípulos no se ofendieron. ¿Qué hicieron los discípulos? Maestro, explícanos. Maestro, enséñanos. Es decir, hubo un acto consciente de humildad. Nosotros no somos mejores que esa multitud, maestro. Por lo tanto, explícanos. ¿Te das cuenta? Los discípulos nos enseñan qué es lo que debemos hacer. Ellos no se ofendieron, sino que desearon escuchar más a Cristo. Y más adelante, cuando otros discípulos se ofendieron cuando Jesús les dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y esa gente dijo, dura es tu palabra, oh Señor. ¿Qué les dijo Jesús? Váyanse ustedes también. ¿Qué dijeron ellos? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras que pueden sanar mi corazón. Solo tú puedes darme vida. No hay otro. Y es cierto, hermanos, muchas veces en este lugar, domingo a domingo, vamos a ser golpeados por la palabra de Dios. Sí, hermanos, vamos a ser golpeados por la palabra de Dios, no por el predicador. Es la palabra de Dios la que va a golpear nuestro corazón. ¿Y qué haremos? Volveremos. ¿Sabes por qué? Que solamente Él tiene palabras de vida eterna. Sí, hermanos, es así. Entonces, ¿has recibido oídos para oír? No quiero que olvides esto. Escuchar sana doctrina no es lo mismo que responder con fe. Hay muchas iglesias que dicen, tenemos sana doctrina, tenemos predicación bíblica. Sí, es cierto. Pero ¿cuántas de esas personas están caminando en novedad de vida? Escuchar sana doctrina no es lo mismo que responder con fe. Porque el engaño del pecado nos hace creer que estamos bien. El engaño del pecado nos hace creer que espiritualmente estamos bien solamente si escuchamos lo correcto. Pero Dios dice que los oidores olvidadizos no prosperan en su palabra. ¿Recuerdas Herodes? ¿Lo recuerdas? ¿A qué predicador le gustaba escuchar Herodes? Herodes tenía un predicador favorito. ¿Sabes quién era? No era un predicador de la prosperidad. No era un predicador estandapero. No era un predicador liberal. Herodes escuchaba a Juan el Bautista. Sí, hermanos. Herodes escuchaba a ese que le decía, generación de víboras, serpientes, a ustedes les hablo, lobos vestidos de oveja. Herodes le gustaba escuchar a ese predicador. Por lo tanto, Herodes escuchaba la palabra de Dios. A Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista, porque sabía que era un predicador verdadero. Sabía que era un profeta de la verdad. Pero ¿qué ocurrió cuando la propia palabra de Dios probó el corazón de Herodes? ¿Qué ocurrió cuando la palabra de Dios probó el corazón de Herodes? Herodes prefirió cortarle la cabeza a Juan el Bautista antes de cortar con su adulterio. ¿Te das cuenta? ¿Lo comprendes? Podemos estar escuchando la verdad bíblica, pero hermano mío, eso no hará la diferencia. No hará la diferencia. Debes responder con arrepentimiento y con fe. Y si tu corazón ha sido expuesto aquí y ahora, debes venir ahora a Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él es el sembrador soberano. Él es el sembrador soberano para endurecer o para quebrantar. Jesús es el sembrador soberano para endurecer o quebrantar.
Y en este pasaje se unen dos cosas: soberanía de Dios y responsabilidad de ¿quién? Del hombre. Jesús es soberano para quebrantar y soberano para endurecer. ¿Y tú eres responsable de qué? Responsable de responder al Evangelio. ¿Cómo respondemos al Evangelio, pastor? Un predicador por ahí dijo lo siguiente: arrepiéntete y Dios te concederá la gracia. ¿Es así? No, hermano mío, no es así. El arrepentimiento es un don de la gracia. El arrepentimiento no es el primer paso que yo estoy dando para ir a la gracia. El arrepentimiento, queridos hermanos, es una respuesta a la gracia del perdón. Jesús te conoce completamente y Él dice: te perdono, me arrepiento, te perdono. El arrepentimiento es una respuesta a la libre gracia de Dios. Entonces, joven, niño, hermano, adulto, anciano, no puedes cambiar tu corazón duro. No puedes cambiar tu corazón afanoso. Pero Jesús sí. Jesús sí. ¿Sabes por qué? Porque Él lo promete en su pacto de gracia. Estas son las promesas del pacto de gracia y con esto vamos a orar. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién lo hará? Dios. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Quién lo hará? Dios. Y de todos vuestros ídolos les limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo hará? El Señor. ¿Qué debes hacer tú? Cree y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Cree ahora. Si tu corazón fue expuesto, cree ahora y Él te dará un nuevo corazón. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra.